Muy buenos días a todas y los compañeros que también ya se sumaron a la clase del día de hoy. Deseo que todo esté muy bien con ustedes y su familia. Y antes de comenzar, solo quisiera hacer un recordatorio en honor a la memoria de María Lugones, que en esta semana, pues ella trascendió a otro plano de la vida y que nos ha dejado un gran legado partiendo de la colonialidad del género y demás aportes que ella hizo en todo su proceso de vida. Creo que es importante recordar a las ancestras que nos han aportado grandes cosas para nosotras poder entender mejor la cuestión de la subordinación y cómo encontrar los caminos para ir disminuyendo esas brechas de género que han existido de forma milenar. Entonces solo quería comenzar con este recordatorio en la memoria de esta gran maestra, de esta gran ancestra, de esta gran compañera en el proceso de la epistemología, de la política, de la teoría política feminista y del feminismo mismo. Siempre es importante recordar estos aportes que compañeras como María Lugones y otras compañeras que muchas de ellas no tendrán sus nombres inscritos en la historia, pero que también nos han legado conocimientos y esfuerzos para poder seguir fortaleciendo nuestras luchas desde nosotras como mujeres, como feministas y también como partes de una ciudadanía. Entonces vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy y voy a ver lo de la presentación. Yo no la veo, no sé cómo, porque aquí dice, solo me sale una opción ingeniera que dice dejar de presentar y ya no la veo. Ah, sí. Muy bien. Estamos entonces. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces el proceso del seminario de trabajo de graduación 1, como ya les había mencionado en el encuentro que tuvimos de la semana pasada, tiene como tres ejes importantes del desarrollo de la investigación feminista y en este caso es el planteamiento del problema, el marco teórico y también los métodos de investigación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la investigación feminista, que es como digamos el marco general del proceso del trabajo que vamos a hacer durante este seminario. Y quise colocar aquí una frase de Irene Martínez, que es una feminista española, que establece que la investigación feminista reconoce la diversidad de los saberes, digamos, a diferencia de las otras formas de investigar, de la investigación tradicional, de la investigación falocéntrica. En este caso, la investigación feminista reconoce la diversidad de los saberes, reconoce la diversidad de las subjetividades, reconoce la diversidad de los cuerpos y de las identidades. Vamos comenzando por ahí. Y luego vamos a presentar la cuestión de la epistemología y la teoría feminista. Sin epistemología ni teoría feminista no puede haber investigación feminista. La epistemología feminista comenzaron a producirse, como ya ustedes saben, porque hablamos de la primera, la segunda ola, la tercera y hasta la cuarta ola, en el marco de la segunda ola de los feminismos, como impacto de las prácticas políticas de concienciación en la producción del conocimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que la investigación feminista se da a partir de que se empiezan a hacer cuestionamientos de cómo se construye el conocimiento dominante. O sea, las mujeres empiezan a preguntar, pero ¿de dónde viene este conocimiento? ¿Por qué nosotras no estamos incluidas? ¿Por qué solo los hombres tienen palabra? ¿Por qué solo los hombres tienen voz? ¿Por qué solo los hombres pueden estar en el espacio de la construcción del conocimiento dominante? Entonces, en ese sentido, desde que se empezaron a hacer estos cuestionamientos, empieza a aparecer la posibilidad de no solo entrar a esos espacios, sino que también ya de hacer investigación desde otra perspectiva. En ese sentido, también esta investigación, esta epistemología, critica el androcentrismo en la construcción del conocimiento.
Cuando hablamos del androcentrismo, estamos hablando de cómo se genera, digamos, todo el conocimiento a partir de un solo sujeto. Y en este caso es el sujeto masculino, el sujeto heterosexual, el sujeto blanco, el sujeto económicamente poderoso, que puede entrar a los espacios de educación formal. Y entonces esta epistemología feminista viene a criticar esa cuestión, hace un cuestionamiento profundo y no solo de una crítica vacía, sino que argumentada sobre el androcentrismo en la construcción del conocimiento. La epistemología feminista le denomina a esta construcción conocimiento patriarcal y colonial. La construcción del conocimiento es dicotómico, jerarquizado y central. ¿Qué quiere decir dicotómico? Quiere decir que solo se establece entre dos cuestiones, por ejemplo, lo objetivo y lo subjetivo, el hombre y la mujer. No hay espacios, no hay espacios entre, no se reconocen cuestiones, no se reconocen fenómenos, no se reconocen problemáticas entre una y otra cuestión. Jerarquizado porque pues sí, tiene una jerarquía a partir de que es androcéntrico, entonces quien establece el poder, quien establece la jerarquía es pues el hombre. Y entonces se establece esa construcción de conocimiento a partir de esa jerarquización de conocimiento que viene desde el androcentrismo. Y central porque se centra solo en la cuestión del hombre, para el hombre, con los hombres, por los hombres. Entonces es central. Desigual, es lo que estábamos diciendo anteriormente, es una imposición a un único tipo de saber. Todo se relaciona con lo masculino, con lo blanco, lo heterosexual y económicamente poderoso. Entonces, todas estas cuestiones lo fueron revisando las feministas que iniciaron los cuestionamientos a esta construcción del pensamiento. Se veía claramente, se veía en la bibliografía, se veía en todo el accionar político de esos momentos que fueron vistos por las feministas y fueron construyendo la posibilidad de ver otras formas de ver el mundo, de ver otras formas de construir pensamiento, de ver otras formas de construir conocimiento. Dice que la epistemología feminista ve la diversidad de conocimiento que se encuentra en las márgenes y se le identifica como menos científico, menos eficaz, menos válido. Eso quiere decir que el conocimiento, la construcción del conocimiento que no está centralizado en el orden patriarcal, que se encuentra en las márgenes de esa centralidad. O sea, hagamos una imagen de la cuestión central, hagamos un círculo en el centro y todo lo que está alrededor son las márgenes. Y a estos conocimientos que están alrededor se les identifica como menos científico, menos eficaz, menos válido. ¿Y cuáles son esos conocimientos que están en las márgenes? ¿Quiénes son las poblaciones que quedan a la margen de ese centro, de ese orden patriarcal? Pues somos las mujeres, las poblaciones indígenas, la población LGTBIQ+, y una serie de poblaciones que sí generan conocimiento, que sí tienen experiencia, que sí pueden hacer aportes en la construcción de los conocimientos, de lo teórico metodológico, pero que a ese conocimiento no se le da el carácter científico, la eficacia que debería de tener y no se le valida como un conocimiento. Es una experiencia que no tiene un valor científico. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos viendo el problema de la COVID-19, digamos, nos podemos dar cuenta, podemos visibilizar cómo está, por ejemplo, esa lucha entre lo que es la medicina química y la medicina natural alternativa. Vamos, porque a la medicina natural alternativa no se le da una validad, no se le valida como una posibilidad para hacer un apoyo en el rescate de un problema de salud pública como el que actualmente tenemos. Esta epistemología a partir de Sandra Harding también se pregunta, ¿quién es el que construye el conocimiento? ¿Quién decide que un conocimiento es mejor que otro?
y qué otras formas de acceso al conocimiento y qué otras formas de acceso al conocimiento podemos construir. Entonces, por supuesto que en el sistema de orden patriarcal, ¿quién es el que construye el conocimiento? Ya sabemos. ¿Quién dice que un conocimiento es mejor que otro? Ya lo sabemos. ¿Qué otras formas de acceso al conocimiento podemos construir? Hay otras formas de conocimiento y se han evidenciado de forma permanente y constante, no solamente a partir de la teoría y la epistemología feminista, sino que también de los conocimientos y pueblos, de los pueblos ancestrales. Ha sido una lucha permanente para darle un reconocimiento a esta forma de construir pensamiento. Por ejemplo, los conocimientos de los pueblos indígenas son ancestrales, tienen una base científica, tienen una base que han demostrado por siglos la eficacia, pero que no ha sido reconocido por el simple hecho de que viene de los pueblos indígenas que no son reconocidos como sujetos o como población de primera clase como los demás, sino que como una población de segunda clase como las mujeres también en ese caso. ¿Qué es la investigación feminista? Bueno, la investigación feminista es un espacio o una oportunidad, digamos, que nos da para poder construir pensamiento y para poder ser parte de los espacios donde se construyen los pensamientos. Eso no quiere decir que no hayan habido mujeres en los espacios científicos antes de la investigación feminista. Ya había, pero muchas mujeres pues estaban plegadas a las formas de hacer investigación desde el orden patriarcal. Cuando se establece la posibilidad de la investigación feminista, entramos a esos espacios de construcción de pensamiento desde la clave feminista, desde una particularidad, desde una condición de ser mujeres y de ver más allá de los problemas que se veían con anterioridad, donde en el caso de la investigación feminista ya incluye a las mujeres, pero no las incluye como una sumatoria que vamos a ver más adelante, sino más bien con los problemas que les interesan a las mujeres, con las situaciones que les interesan a las mujeres conocer. En la investigación feminista también critica el androcentismo en la construcción del conocimiento, como lo mencionamos anteriormente, que se establece del hombre, para el hombre, con los hombres, por los hombres. También transgrede el conocimiento reconociendo la heterogeneidad del mismo. Quiere decir que la investigación feminista se reconoce que hay otras formas de conocimiento, hay diversidad de conocimiento, no hay un conocimiento único, no es esencial, no es una verdad única, porque antes a la investigación feminista se creía que las investigaciones científicas estaban llegando a verdades únicas y absolutas. Y en ese sentido sabemos que no es cierto, hay muchas verdades, hay muchos puntos de vista, hay muchas formas de ver la misma problemática. Por eso es importante revisar que la investigación feminista también le apunta a la multidisciplinariedad, porque un fenómeno puede ser visto de diferente manera desde las diferentes disciplinas. Entonces es importante esta revisión que hace la investigación feminista al reconocer que el conocimiento no es heterogéneo, sino que más bien, quiero decir, no es homogéneo, sino que más bien es heterogéneo. Y una de las cosas importantes en la investigación feminista es cómo esta coloca las cuestiones que verdaderamente le interesan a las mismas mujeres. Y para esto podemos, ahorita mismo en la Universidad de San Carlos, podemos darnos cuenta de un debate, de una lucha que hay también desde las mujeres para poder colocar la cuestión del acoso sexual que se da dentro de la universidad. Ustedes saben que solo se ha reconocido el problema del acoso sexual dentro de la universidad a partir de la investigación feminista que realizaron las compañeras de la AEU, del secretariado anterior, cuando hacen una investigación sobre la cuestión del acoso sexual dentro de la universidad y, oh sorpresa, aparece una cantidad de casos que
denuncian que han sido acosadas por parte de sus profesores, de sus compañeros, de personas que trabajan dentro de la misma universidad. Y a partir de esta investigación, que si bien es cierto, no cubrió con una gran cantidad de población para poder hacer las interpretaciones de estos datos, se establece que el problema del acoso sexual es serio en la Universidad de San Carlos y que afecta en todos los niveles donde hay presencia las mujeres, las afecta. Entonces, después de esta investigación que se hizo pública el año pasado, las compañeras pues siguen el proceso, porque no se quedan únicamente en la investigación, no se quedan únicamente en reconocer la problemática, sino que más bien proponen instrumentos para poder resolver esa problemática. Y de eso más adelante vamos a hablar cuando se habla de la investigación feminista activista, que propone, digamos, la forma de solucionar la problemática que afecta a las mujeres. Y en este sentido estamos hablando de un reglamento que ya desde esa oportunidad se hizo la propuesta y que solo hace una semana se empezó nuevamente a tratar dentro del Consejo Superior Universitario sin la presencia de las organizaciones de mujeres dentro de la universidad. Y esta es una de las cuestiones que en este momento las compañeras estudiantes, profesoras y de los diversos colectivos que forman parte de la universidad, que son feministas, están planteándole al Consejo Superior Universitario más bien, mejor que plantearle, le están exigiendo al Consejo Superior Universitario que coloque o que permita o que las compañeras sean parte de esta comisión. Es una comisión que anteriormente estaba integrada por el decano de la Facultad de Derecho y que ahorita, como él se fue, colocaron al decano de la Facultad de Ingeniería, que pues a lo mejor sepa alguna cosa de la problemática de las mujeres, pero por su especificidad de trabajo pensamos que no puede tener mucha información, pero eso es una idea. Sin embargo, lo interesante, lo importante, lo político aquí es que las mujeres que les interesa esta problemática son las que deben de estar discutiendo esta cuestión ahí. Si bien es cierto que el Instituto Universitario de la Mujer está representado ahí con su directora, pues lamentablemente no podemos como decir todo está resuelto, ¿verdad? Sino que realmente se necesita el aporte de más compañeras y que tienen una participación política dentro de la universidad, que luchan contra esta problemática. Entonces, esta es la cuestión de la investigación feminista. ¿Cómo se hace una investigación? ¿Cómo se plantea el proceso de seguimiento para resolver la problemática que afecta a las mujeres mismas? Otro de los elementos importantes dentro de la investigación feminista es colocar al mismo nivel a las personas que investigan que a las sujetas de la investigación, o sea, en el plano de la interlocución. Muchas feministas todavía utilizan, digamos, el concepto de informante, todavía utilizan el nombre de objeto de investigación cuando se habla de personas. Pero en este caso, digamos, la investigación feminista lo que promueve es que tanto la investigadora como la persona que va a apoyar el proceso de la investigación se coloquen en un espacio de interlocución, que sea interlocutora, porque una interlocutora está al mismo nivel, son la cuestión aquí es que están al mismo nivel. La investigadora con el proceso de empezar a conocer la problemática y la persona que es interlocutora con toda la experiencia, con toda el conocimiento del contexto sobre la problemática que se va a investigar. Y en ese sentido se puede dar un intercambio de saberes. Esa es la idea, que la investigación sea un intercambio de saberes para poder llegar de manera más profunda a la problemática que se quiere trabajar. Por supuesto, el enfoque interseccional, que ya lo conocemos, que lo vimos en el curso pasado, donde se tiene que reconocer las condiciones, las diferentes condiciones de las personas con las que se trabaja o con las que se hace la interlocución dentro de la investigación.
Y aquí vuelvo a lo que ya mencionamos antes, que no es suficiente interpretar la realidad social, sino es imprescindible actuar. Y un ejemplo claro de eso es lo que les acabo de mencionar, de la cuestión del reglamento del acoso sexual dentro de la universidad. No fue suficiente la interpretación de la problemática que se dio del acoso sexual a partir de la investigación que hizo la AEU y su Secretaría de Género, sino que también ahora plantean el reglamento para poder ir actuando en contra de esta problemática. Si no hay reglamento, no se sabe cómo actuar. Si no hay reglamento, se va a dar nuevamente ese proceso, se va a seguir dando, más bien dicho, se va a seguir dando porque no hay sanciones, no hay cómo ir corrigiendo esa problemática. Entonces es importante el reglamento que están proponiendo las compañeras. Y luego el rescate del privilegio epistémico de las mujeres y de las otras personas que se encuentran en las márgenes. Eso lo dice Irene Martínez. Y eso quiere decir que no solo nos centramos en un conocimiento absoluto, esencialista, sino que más bien se reconoce las epistemes que están en las periferias y que son parte de la posibilidad de construir nuevos conocimientos. No sé si hay preguntas hasta este momento. Si no, pues seguimos. Dentro de la investigación y tenemos a grandes epistemólogas y en esta oportunidad, en esta clase, vamos a hablar de 3 y que son norteamericanas, pero más adelante vamos a ir conociendo a compañeras latinoamericanas y guatemaltecas también para poder ir reconociendo cuál es el legado en cuanto a la teorización, en cuanto a la construcción del pensamiento feminista, no solamente en los países occidentales, sino que también en los países nuestros. Ya en la clase anterior, quiero decir, en el semestre anterior, hablamos sobre Aura Cume, sobre Rita Segato, y también las vamos a volver a mencionar ahora, pero también vamos a encontrar a otras compañeras, tanto guatemaltecas como latinoamericanas, que han hecho grandes aportes en el proceso de la epistemología feminista y de la investigación con sus trabajos de investigación que han hecho ya por varias décadas en Guatemala y en el continente latinoamericano. Entonces, Sandra Harding, cuando se habla de la investigación y de la construcción del pensamiento feminista, se tiene que mencionar a Sandra Harding, que es una filósofa feminista que obtuvo su doctorado por la Universidad de Nueva York en el 73. Sus trabajos se enmarcan dentro de la filosofía de la ciencia, la epistemología feminista, la teoría postcolonial y la metodología en investigación. Sandra Harding, digamos, ha dado varios elementos, ha aportado grandes elementos para el proceso de la investigación feminista, y ella, en primer lugar, hace una crítica al esencialismo, al empirismo del conocimiento científico positivista y al querer encontrar verdades absolutas. Eso una de las primeras que empieza a cuestionar esta cuestión de las verdades absolutas. Todo lo que decían las investigaciones, entre comillas, de carácter científico, que venían de parte de los científicos, que en ese entonces la mayoría eran hombres, pues daban por sentada verdades absolutas. Y lo que eso se decía, eso era lo que se hacía, eso era lo único válido, lo que tenía preeminencia en la cuestión de la cientificidad. Yo, por ejemplo, escuché ahorita en una de las tantas cosas que aparecen en internet por este problema de la COVID-19, un médico en México que estaba hablando sobre medicina alternativa para poder ayudar en la recuperación de las personas que quedan, pues que se contagian de esta enfermedad. Y él decía, y entonces le preguntaban que sí, si era tan buena su propuesta, ¿por qué no lo seguían? ¿Por qué no otros médicos también? ¿Por qué otros médicos no recomendaban esta medicina? Y entonces él decía, miren, lo que pasa es que cuando nosotros entramos a la universidad, ahí nos colocan un chip.
nos colocan un chip y en ese chip nos dicen, estos artículos, estas propuestas, estos medicamentos, esto es lo que tiene validez. Esto es lo que es científicamente comprobado y esto es lo que se puede utilizar. Más allá de esto, conocimientos no se puede. Y muchos de esos medicamentos, muchas de esas propuestas que vienen, ustedes ya saben de dónde vienen, de las universidades occidentales y también vienen de los laboratorios farmacéuticos más poderosos del mundo. Y entonces él decía, en ese chip, por ejemplo, nos meten también una serie de medicamentos que ya está comprobado que causan, que tienen efectos secundarios y efectos nocivos para la salud, pero aún así lo seguimos recomendando. Aún así seguimos utilizando esta forma de curar, esta forma de atender la problemática de la salud, porque el chip nos lo meten de tal manera que ese es el que prevalece. Entonces, para desconectarse, para reeducarse en ese sentido, pues se necesita de muchos procesos y lamentablemente en nuestro continente, que tenemos la oportunidad de contar con tantas posibilidades alternativas de salud, pues la mayoría de los médicos de nosotros también están, médicas y médicos, están con ese chip que no nos permite dar otras posibilidades al conocimiento sobre la salud y mantener estados de salud favorables en el desarrollo de nuestros cuerpos. Sandra Hardy también dice que no se trata únicamente de sumar o agregar a las mujeres, sino más bien colocar cuestiones de la realidad social que le interese a las mujeres. En ese sentido, muchas personas creen que cuando hacen investigación, y porque como está de moda decir investigación feminista o investigación con enfoque de género, es suficiente colocar hombres y mujeres. Es suficiente colocar estadísticas donde se establezcan cuestiones comparativas entre hombres y mujeres, pero no ir más allá de esa sumatoria. Sandra Harding dice, no es eso lo que realmente establece la investigación feminista. Lo que establece la investigación feminista es colocar la realidad social y la problemática de las mujeres, pero no solamente colocarla, sino que también estudiarla, profundizarla y también dar alternativas para ir mejorando esa problemática en la que vivimos, lo que viven la mayoría de las mujeres en el mundo. Y otro de los aportes importantísimos de Sandra Harding es el famoso punto de vista, que establece la superioridad de conocimiento según su condición social y pertenencia a determinados grupos. Quiere decir que las mujeres, por ocupar una posición de subordinación a lo largo de la historia occidental, tendrán un punto de vista diferente a la hora de generar conocimiento, el cual será menos interesada y, por tanto, más explicativo. Es lo que ella plantea para la cuestión de la investigación. O sea, en el caso de que si se va a trabajar con mujeres, son las mujeres las que deben de hablar. Son las mujeres las que deben decir qué es lo que está pasando. Actualmente yo estoy haciendo una investigación con mujeres pescadoras del Caribe de Guatemala y es interesante esta cuestión sobre el punto de vista, cómo ellas también han trascendido, digamos, en este espacio que anteriormente era establecido solo para hombres, porque si ustedes buscan en la literatura sobre pesca, regularmente no aparecen las mujeres pescadoras, aparecen los hombres pescadores, las comunidades de pescadores, pero las mujeres en específico no aparecen. Y entonces en este punto de vista, como lo menciona Sandra Harding, establecer que estas mujeres pescadoras tienen algo que decir respecto a la pesca, desde su ser mujeres, tienen algo que decir, y eso explica mejor el fenómeno de la pesca, por ejemplo. Digamos, en el caso de la pesca de esta área de Guatemala, las mujeres salen a pescar a las 3, 4 de la mañana o se quedan en el mar en la noche y pescan de madrugada, al igual que los hombres, y regresan en la mañana a sus comunidades. Pero por ejemplo, una pequeña y gran diferencia entre los hombres pescadores y las mujeres pescadoras al regreso
a la comunidad es que la mayoría de hombres cuenta con un refrigerador de esos grandes. Y entonces ellos vienen y colocan su pescado dentro del refrigerador, lo que no venden o lo que van a guardar para otro momento. En tanto que la mayoría de las mujeres no cuentan con un refrigerador. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de mujeres pescadoras? Tienen, después de venir de la pesca de madrugada o de noche, tienen que preparar el pescado o venderlo fresco en el momento en la playa, quedarse más tiempo en la playa para venderlo, o irlo a preparar a su casa para que tenga una duración mayor en un preparado de sal y unos contenedores que ellas tienen por ahí, para poder, pero eso, digamos, es una diferencia, por ejemplo, en los hombres. Y esta experiencia, por ejemplo, es un punto de vista que tienen estas pescadoras y que explicarían mejor la problemática de la pesca en esta área del Caribe. Por ahí lo estoy viendo yo. Y es esto una cuestión importante, es incluir la experiencia de las mujeres como método de aprendizaje. La investigación feminista rescata la subjetividad, la parte de la cotidianidad de las mujeres que forma parte de una experiencia que puede construir un conocimiento científico, un conocimiento teórico, un conocimiento metodológico y nuevos aprendizajes. Y eso es importante, ese reconocimiento, porque en este momento se está trabajando bastante sobre la cuestión de historias de vida, cómo a partir de estas narrativas de historias de vida, y las historias de vida se basan en la cotidianidad de las personas, qué es lo que hacen las personas, qué es lo que viven las personas, en este caso específicamente las mujeres, cómo viven las pescadoras, en el caso de la investigación que yo estoy haciendo, cómo viven el día, cómo viven esa cotidianidad y cómo ellas con esa cotidianidad también pueden proponer cuestiones teórico-metodológicas para ir rompiendo con esos sistemas de sumisión que se han establecido por el orden patriarcal desde hace mucho tiempo. Como ellas también pueden crear formas diferentes para ir rompiendo por esas cuestiones interraciales, porque en este grupo de trabajo en el que yo estoy pues incursionando, hay compañeras que son echíes, hay compañeras que son garífunas, compañeras hindús, compañeras mestizas, los 4 pueblos están incluidos dentro de este trabajo. Y entonces en ese sentido, hay compañeras que ya desde su cotidianidad hacen trabajo para ir rompiendo con estas cuestiones. Perdón, creo que aquí está. Bueno, vamos a pasar a otra epistemóloga como Donna Haraway. Donna Haraway es profesora emérita de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas de la Universidad de California en Santa Cruz. Es bióloga, antropóloga y filósofa. Si se dan cuenta, todas estas compañeras epistemólogas no vienen de solo una área del conocimiento, vienen de varias y distintas áreas de conocimiento. Donna Haraway dice, me hice feminista gracias a la ciencia ficción. Y ella, uno de sus grandes aportes es la teoría del conocimiento situado, que establece que crear conocimiento se hace desde el punto de vista parcial y situado. Esta nace como una crítica a la epistemología feminista del punto de vista de Sandra Harding, y lo escribe en su libro de Ciencias, Cyborg y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Cuando ella habla, digamos, de el conocimiento situado, establece que no se puede crear ningún conocimiento, perdón, sino parte de nuestra subjetividad, parte de quién somos. Por ejemplo, nosotras para hacer investigación tenemos que partir de quién soy yo. ¿Quién soy yo, Dina Mazariego? Soy una mujer, soy mestiza, soy feminista, decolonial, educadora popular, activista. Todos esos elementos que confluyen en mi ser,
que confluyen en mi subjetividad a la hora de empezar un proceso de investigación o de querer conocer una problemática. Me sitúo desde ahí, me coloco desde ahí, para poder empezar a dar los primeros pasos, para empezar a desarrollar el proceso y para terminar con el proceso de investigación. O sea, eso se ve atravesado por este conocimiento situado. No se puede partir de nada, o sea, no somos neutras. Cuando empezamos a hacer una investigación, no se comienza como se dice la página en blanco. No, nuestra página ya tiene muchas narrativas escritas en el cuerpo, en el alma, en el corazón, en la espiritualidad. Tenemos unas narrativas escritas que nos sitúan en una posición para poder empezar a hacer una investigación. Y eso es importante de tomarlo en cuenta. No hay esa neutralidad, esa dichosa neutralidad que se hablaba de la investigación social. Es imposible que nosotras llevamos toda esa cuestión con nosotras. Donna Haraway también habla de que hay muchos lugares de donde mirar la realidad y por lo tanto se hace necesario mostrar cuál es la perspectiva desde la que miramos. Por eso el conocimiento siempre será parcial y situado. De la articulación de todas las miradas y perspectivas podremos tener un conocimiento más cercano, profundo de la realidad. Y entonces por ahí también ella rescata la cuestión de las miradas de diferentes formaciones. Por ejemplo, podemos colocar una problemática, por ejemplo, el acoso sexual. El acoso sexual puede ser un problema y lo puede revisar una psicóloga, lo puede revisar una antropóloga, puede revisar una socióloga, una trabajadora social y una historiadora. Y por supuesto que el problema es el mismo, digamos, pero no es el mismo al mismo tiempo, si se ve desde diferentes miradas. Hay elementos que le abonan ciertas cuestiones que, por ejemplo, la psicología le va a abonar, lo que la historia, por ejemplo, no le puede abonar. Y en ese sentido, esa mirada de diferentes puntos de vista le da la posibilidad de tener un conocimiento más profundo de la realidad, de conocer más profundamente la problemática, porque la problemática no solamente tiene una arista, tiene muchas aristas y esas son las que hay que profundizar, esas es las que hay que revisar en ese sentido. Por otro lado, Donna Haraway dice que la investigadora o el investigador en este caso también es responsable de la producción del conocimiento y cómo este va a ser utilizado y qué efecto puede tener. Quiere decir que nosotras cuando comencemos un proceso de investigación debemos ir ya pensando en el futuro. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el efecto que esta investigación puede tener? Porque somos responsables de lo que vamos a encontrar en los procesos de trabajo de campo, en la investigación bibliográfica, para poder articular un documento y poder presentar los resultados de la investigación. Somos responsables, teórica, metodológica y éticamente. Somos responsables desde la ética también. Muchas veces se pregunta a las personas cuando se trabaja con historias de vida, pero también con instrumentos como entrevistas a profundidad, se les pregunta a las personas sobre cuestiones muy personales y después se utiliza dentro del proceso de la narrativa, del texto de la investigación, y muchas veces no se tiene un consentimiento informado sobre lo que se ha tratado. Y sin ese consentimiento informado no es una cuestión de carácter ética. La cuestión del consentimiento informado también tiene que ver con que se explique profundamente a las personas, a las interlocutoras
a las protagonistas de las investigaciones, porque en realidad en la investigación los protagonistas son las personas que interlocutan con la o el investigador. No es la investigadora la protagonista de la investigación, son las interlocutoras, son los interlocutores que con su experiencia, con sus procesos, hacen de un texto, hacen de una investigación, pues un documento interesante, importante, de impacto en la vida del conocimiento. Bueno, esto ya lo vimos. Y otra feminista es Evelyn Fox Keller, física, escritora y feminista. Fíjense que ella es física. Las otras dos han sido filósofas, una antropóloga, y esta diversidad de conocimiento que le da a la posibilidad de la epistemología feminista, una diversidad de conocimientos, una diversidad de profundidad, la posibilidad de la construcción del pensamiento feminista. En la actualidad es profesora emérita de Historia y Filosofía de la Ciencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y sus líneas es Género y Ciencia. Ella, uno de sus aportes importantes es el mundo dividido por múltiples dicotomías conceptuales y sociales que se sancionan, se apoyan y se definen mutuamente. Por ejemplo, lo público, lo privado, lo masculino, lo femenino, lo objetivo, lo subjetivo, poder o amor. Cuando, por ejemplo, se trabaja sobre el poder o el amor, definitivamente el poder tiene una importancia en los espacios académicos, digamos, la discusión, el desarrollo, el trabajo, la investigación sobre la cuestión del poder tiene mucho más aceptación, tiene mucho más importancia, tiene mucho más prestigio, digamos, académico. Pero si hablamos del amor, pues eso es otro 100 pesos, dicen los mexicanos y las mexicanas. En ese sentido, pues sí, esas son las cuestiones que establece Evelyn Fox Keller, como que las vayamos revisando, que las vayamos entendiendo, profundizando y también evitando en el proceso de la investigación feminista. Estas son las cuestiones que tenemos que evitar, estas son las cuestiones que tenemos que tener clareza para poder pues ir haciéndolo diferente. Y ahí ella menciona, por ejemplo, la división entre el hecho objetivo y sentimiento subjetivo. Es sustentada por la asociación de la masculinidad con poder y objetividad. Lo subjetivo que no se ve, digamos, que no se toca, pero que se siente, no tiene el mismo valor que la cuestión de la objetividad. Y eso sucede en los espacios académicos importantes, y sobre esta cuestión hay que luchar de manera permanente, casi todos los días. En la academia es impresionante cómo se tiene que luchar contra la cuestión de la subjetividad y la cuestión de la objetividad. Yo me recuerdo cuando defendí la tesis de maestría, en mi banca estaba un antropólogo de mucho renombre, y cuando yo hablé de la subjetividad de las interlocutoras, que en ese entonces me apoyaron para desarrollar el trabajo de investigación que hice, él decía, es que para hablar de subjetividad, decía, eso es fácil, cualquiera lo puede hacer, eso lo pueden hacer hasta las señoras que trabajan en los parques o que venden en los mercados. Entonces, desde ahí, por ejemplo, y era una banca de defensa de maestría en antropología en una de las mejores universidades en Brasil. Pero ahí está centrado, ahí está enraizada esa forma de ver la investigación y de minimizar toda la cuestión que tiene que ver con esos otros conocimientos, con esos conocimientos periféricos de los que ya
hablamos. Y para terminar con la presentación de estas epistemólogas y que han hecho aportes a la cuestión de la investigación feminista, está Bárbara Biglia, que es una doctora en pedagogía. Tanto su docencia como sus investigaciones se centran en las áreas de epistemología, metodología feminista y en estudios de género. Ella está planteando recientemente sobre la cuestión de la investigación feminista activista, que es eso que hicieron las compañeras de la AEU, una investigación feminista activista. Y ella dice que esta investigación feminista activista comprende muchas cosas, pero los elementos esenciales es el compromiso para el cambio social. O sea, la investigación feminista activista no se puede quedar solamente con el resultado de la investigación, los productos de la investigación, sino que más bien de esos productos hacer una propuesta para el cambio social. ¿Qué se necesita para resolver esta problemática que se profundizó en la investigación? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las formas para poder impactar en este fenómeno, en esta problemática y que tenga un cambio, en favor de las personas que han sido afectadas durante estos procesos? Luego está la ruptura de la dicotomía público-privado, el reconocimiento de la perspectiva situada, o sea, se reconoce que hay una perspectiva situada y en ese sentido parte desde nuestro ser, desde quiénes somos, desde lo que hacemos para poder hacer la investigación. La valoración y respeto de todas las subjetividades participantes. Esto es importante. Esto es importante porque cómo se reconoce que las personas interlocutoras tienen un valor. Sus conocimientos no solo son datos, no solo es información que le sirve a la investigadora, para hacer sus análisis, sus interpretaciones y luego escribir las narrativas y los textos, sino que esos datos, esos conocimientos más que datos, esos conocimientos, esa experiencia, tienen un valor que se debe de respetar. Se debe de respetar de todas las personas que participan en la investigación. Las y los investigadores no son dioses. Las y los investigadores son personas que participan en un proceso de investigación. En ese momento, ellos están haciendo el papel del investigador, de la investigadora, pero en otro momento pueden pasar a ser investigados, no investigados realmente, sino a compartir experiencias, a ser también la otra parte de la interlocución. Entonces, en ese sentido, esta investigación, esta Bárbara Biglia dice que es importante ese reconocimiento, ese valor que se le debe dar, los saberes colectivos, lógicas no propietarias. Y es de lo que estamos hablando. La investigación, el investigador, la investigadora no es propietaria de estos conocimientos. Digamos, las propiedades de los conocimientos son más colectivas, son más diversas, no son esencialistas, no son únicas. Y eso es importante en la investigación, eso es importante en el proceso de la investigación feminista. Aquí eso es lo que menciona ella, el proceso es tan importante como los resultados. ¿Sí? Ese acercamiento, esos primeros momentos que se llega uno a la comunidad o que se llega a las comunidades o que se llega a los grupos o que se llega con las compañeras que van a ser parte de este proceso y que van a interlocutar con nosotros, es cada momento de el proceso es tan importante como los resultados obtenidos y el seguimiento que se le dé. Una de las, perdón, no sé qué, me está pasando la garganta. Una de las críticas más fuertes que se les hace a esta propuesta de investigación feminista activista es que se parece mucho a la propuesta de la investigación acción. Y en ese sentido hay bastante razón, bastantes argumentos de las personas que critican a esta propuesta, que si bien es cierto no la critican como propuesta, sino el hecho de decir que es una investigación feminista activista sin tomar en cuenta que ya ha habido una propuesta de investigación acción, que si algunas de ustedes ya la manejan, supongo que sí, es aquella que se trabaja de manera colectiva, no hay sí hay una persona que
digamos que facilita el proceso de investigación, pero que no es la investigadora o el investigador central, sino que más bien la investigación sea de forma colectiva. Entonces, en ese sentido, esa es una de las críticas mayores que ha recibido esta propuesta. Bueno, esto sería, digamos, en la cuestión de la clase del día de hoy, pero aquí hay un listado de investigadoras feministas latinoamericanas y entre ellas tenemos hay más, pues hay cientos, miles de investigadoras, pero coloqué aquí algunas, como por ejemplo Patricia Castañeda, Valda Barrios, Yolanda Aguilar, Emma Chirish, Ana Lucía Ramazzini, Ruth del Valle, Patricia Castillo, Mara Viveiros, Montserrat Zagot, Julieta Paredes, Dorotea Gómez, María Lugones, Lorena Capnal, Rita Segato, Miriam Grossi, Ochi Curiel, Laura Cumes, Gisela López, Yuderquis Espinosa, Ana Silvia Monzón, Gladys Zul, Breni Mendoza, Mercedes Oliveira y Diana Mafia, por nombrar algunas. ¿Cuál es la importancia de tener este listado? Esta va a ser una tarea. Ustedes van a elegir a una de ellas y van a investigar sobre ellas, especialmente sobre el trabajo de investigación feminista que ellas han venido desarrollando ya muchas de ellas por varias décadas, tanto en Guatemala como en otros países de Latinoamérica, y van a investigar sobre quiénes son, con sus procesos los procesos de investigación que han venido impulsando, cuáles son sus líneas de investigación y cuáles son los aportes que ellas han hecho a la investigación feminista en América Latina y en Guatemala en particular. Entonces yo les voy a mandar una guía para que ustedes pues puedan hacer la investigación y esa presentación la vamos a tener en la próxima clase. Vamos a ir hablando sobre ellas porque es importante ir conociendo quiénes son las investigadoras en nuestra área, qué líneas de investigación han venido fortaleciendo y desarrollando, cuáles han sido los aportes que ellas han hecho a este proceso de investigación feminista. Y sobre todo porque se recuerdan que cuando hicimos las reseñas, había la primera parte de una reseña incluye una cuestión del contexto del documento y en ese contexto tenemos que hablar de la autora o del autor, en qué contexto se escribió y la importancia del documento. ¿Por qué se hace ese reconocimiento a esa parte en las reseñas? Se hace con la posibilidad de ir conociendo mejor a las y los autores, de ir reconociendo esa parte de sus aportes, de la investigación, de sus documentos, pero también en el caso de nosotras es para ir construyendo nuestro linaje teórico. Y cuando hablamos de linaje teórico, estamos hablando de con qué autoras nos quedamos nosotras. ¿Por qué nos quedamos con Patricia Castañeda, por ejemplo? ¿Por qué utilizamos a Aura Cumes? ¿Por qué nos interesan a Silvia Monzón y sus aportes? ¿Qué me aporta Mara Viveros a mí en mi trabajo? ¿Qué ha dicho Ana Lucía Ramazzini sobre la educación? ¿Y qué le aporta al feminismo y a los feminismos en Guatemala y fuera de Guatemala el trabajo que ella hace desde la perspectiva de la educación? O sea, es importante ir reconociendo a estas autoras feministas que nos han hecho grandes aportes y que muchas veces no las reconocemos porque no las leemos. Y pues sí conocemos a Haraway, conocemos a otras, pero es importante ir profundizando y reconociendo a nuestras propias autoras, no solamente en Guatemala, sino también en el continente latinoamericano. Y a partir del lunes, el martes, les voy a mandar la guía para que ustedes puedan hacer la investigación. Pueden escoger a cualquiera de las compañeras que están aquí. Yo esperaría que todas las que están aquí puedan ser presentadas el día que nos toque la presentación. No les digo la fecha porque la coordinadora de
De la maestría va a hablar con ustedes más tarde, cuando le toque su horario, para hablar de los horarios que han quedado de acuerdo a las necesidades que ustedes plantearon el sábado pasado. Entonces, esto sería uno de los ejercicios que vamos a tener, no en la próxima fecha, no, sino la próxima, porque la próxima fecha se recuerdan que teníamos establecido trabajar la presentación grupal, pero eso se los voy a decir, solo termino con esta última cuestión de la presentación de hoy, es cómo se deconstruye la concepción falocéntrica del conocimiento. Y esto puede ser algunas ideas, no es todo, pero sí algunas ideas. Primero, reconociendo la diversidad de los saberes. El saber no es único, no es esencial, no es único, digamos, hay muchos saberes. También reconociendo las diversas subjetividades. No solo mi subjetividad es la que importa, importan todas las demás subjetividades. ¿Cuáles son esas otras subjetividades? Conocemos algunas, pero ni todas. Cada vez aparecen más posibilidades de este tipo de cuestiones. También el reconocimiento a la diversidad de los cuerpos es importante. Los cuerpos no son únicos, son diversos. Es el reconocimiento a la diversidad de las identidades. Las identidades no son únicas, son diversas. También yo diría el reconocimiento a la diversidad de condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? No solo mis condiciones no son las únicas. Hay muchas más condiciones que cuando hacemos esta investigación feminista que propone la deconstrucción de la concepción falocéntrica, es importante hacer estos reconocimientos. Por otro lado, siendo críticas de los conocimientos que se construyen desde los estereotipos de género, de clase, racializados, etarios, territoriales. Las jóvenes tienen que ser así. Las mujeres tienen que ser así. Los pobres, las pobres son así. Las que no tienen los recursos son así. Bueno, este tipo de conocimientos que se han establecido por mucho tiempo, hay que ser críticas ante esta cuestión. Hay que criticarlos y hay que argumentar esas críticas. Por otro lado, también negar la neutralidad del conocimiento científico. Ya explicamos que ese conocimiento situado establece que no hay una neutralidad, no se puede ser neutral ante una problemática cuando nosotros venimos cargadas de subjetividades, de otros conocimientos, de experiencias que se han ido acumulando en nosotras. Y a partir de ahí es que empezamos a crear conocimiento. Y por supuesto, dar cabida a otras formas de conocer. Las formas que tenemos para conocer, para hacer investigación, no son las únicas. Y es importante reconocer que hay otras para poder ir profundizando en las problemáticas que queremos, pues, conocer. Bueno, yo lo dejaría por ahí. Y solo si tuvieran alguna pregunta que pueda responder ahora o si no, en otra clase, pero dependiendo de la dificultad. Entonces, estamos, ustedes me avisan. Doctora, buenas tardes. A mí me parece muy interesante ese ejercicio de poder investigar un poquito más acerca de los aportes que han hecho algunas compañeras intelectuales feministas, ¿verdad? Porque pues a veces nos centramos más en algunas personas que han aportado a nivel internacional, ¿verdad? Y que no conocemos mucho lo que han dado. Pero a mí me gustaría, no sé, como sugerencia, tal vez enfocarnos un poco más a nivel de Guatemala, porque, por ejemplo, Irma Alicia Velázquez, Marta Elena Casaus, me parece que hay como muchas mujeres que han dado aportes acá, o a nivel centroamericano incluso, porque, bueno, yo tengo entendido que hay muy pocos aportes a nivel centroamericano, o al menos no se conocen mucho.
Entonces, como una forma también para ir identificando lo más inmediato, ¿verdad? De los aportes que han dado las compañeras intelectuales y poder conocer también, ¿verdad? Cuáles han sido esos aportes, sería como y vincularlo más a lo local, no sé, a lo nacional, sería como una sugerencia. ¿Qué piensan las demás? A mí me parece una buenísima sugerencia. Me parece una buena sugerencia, pero me gustaría saber, tener la idea de otras compañeras. ¿No tiene nadie más? Buenas tardes, doctora. Sí, Irma, buenas tardes. Muchas gracias. A mí me interesa el trabajo, como usted lo planteó, nacionales e internacionales. Esa es mi propuesta, en continuar con los lineamientos que usted nos dio, o que usted nos da en este listado de estas investigadoras feministas. Gracias. Muy bien. Voy a intentar de leer si hay aquí alguna cosa que estén preguntando. Están preguntando sobre si el trabajo es individual o grupal. Es individual, porque esto le queda a cada una de ustedes. Yo, me parece interesante la propuesta de la compañera Vilma sobre, inclusive ella dio 2 nombres de compañeras que yo no tengo anotada en esa lista. A mí me parece interesante la posibilidad de hacerlo solo con compañeras de Guatemala. Creo que es una buena opción, pero me gustaría tener el apoyo, el respaldo de otras compañeras. Ya Irma dice que a ella le interesa también la cuestión de carácter latinoamericano. Pero, Doctora, buenas tardes para todas. Y si quedara abierto, que cada una pueda elegir a la feminista que quiera investigar y que quiera aportar, porque las 2 propuestas son muy interesantes. Sí, la idea es que ustedes elijan. Ese es el listado y la idea es que ustedes elijan a quién les interesaría, pero esto que decía Vilma y Liliana me parece interesante. Pero bueno, vamos a dejar el listado como está y yo voy a hacer pues una clase donde vamos a hablar de compañeras guatemaltecas específicamente y yo creo que eso nos va a ayudar a resolver esta cuestión. Vilma, Liliana, ¿qué le parece? Sí, me parece interesante, maestra, porque pues también hay varias compañeras, por ejemplo, garífunas, ¿verdad? Que desde el feminismo, desde una perspectiva feminista aquí en Guatemala han dado aportes y sería interesante conocer también, ¿verdad? Sí, está bien. Correcto. Voy a necesitar la ayuda suya para que me pueda enviar este listado y yo con muchísimo gusto. Conozco algunas, pero no todas, ¿verdad? Pues ya estamos terminando la clase casi, ¿verdad? Entonces quería comentarles que si bien bueno, si no hay otra pregunta, pues ya les comento la parte ya más del curso, de las clases, de las fechas, que no les voy a informar todo porque no soy yo la responsable, pero sí para la siguiente clase. Entonces, solo para que quedemos claras, 2 cuestiones. El trabajo es de carácter individual. Yo les voy a mandar la guía esta semana y este trabajo no lo van a presentar ahorita en la clase que viene, sino en la próxima clase. Y ustedes pueden elegir a cualquiera de las compañeras que están en ese listado y yo en el futuro vamos a hacer una clase, vamos a ver cómo la ajusto con lo que ya tenía organizado para poder hablar de las compañeras investigadoras guatemaltecas y poder ustedes conocerlas y yo también conocerlas mejor. Eso por un lado. Y solo para que quede clara la cuestión se recuerdan que dentro de nuestro calendario que habíamos
que yo les había planteado la reunión pasada, teníamos una actividad el día 25 de julio, que era la presentación grupal, que era la única presentación grupal que vamos a tener. Pero por las solicitudes que se hicieron a partir de las necesidades de compañeras que también trabajan día sábado y que no pueden participar todos los sábados en estas clases virtuales, entonces vamos a pasar esa presentación para el día 8 de agosto. Por favor, tomen nota, esa presentación va a ser el día 8 de agosto. La doctora Herrera, coordinadora de esta maestría, les va a platicar a ustedes sobre las posibilidades que hay en cuanto a, digamos, reajustarnos con los tiempos a partir de la solicitud que hicieran algunas compañeras, pues que tienen necesidad de trabajar el día sábado. Entonces, yo por ahí lo dejo. Esta es toda la información del día de hoy. Y si no hay más preguntas, si no hay más aportes, pues ahí estaríamos. ¿Estamos entonces? ¿Será que me están escuchando o ya no? Yo las veo ahí. Bueno, entonces si no hay más nada, estamos claros, ¿verdad? Que la actividad que teníamos planteada para el día 25 de julio se pasa para el día 8 de agosto, que es la próxima clase que vamos a tener. ¿Está bien? De acuerdo, doctora, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, doctora, gracias.